El año pasado, si ustedes se fijan a mi derecha, ese es el lema de la conferencia misionera de la iglesia, donde una vez al año nos dedicamos a reflexionar de manera mucho más seria sobre la misión. Y entonces en estos domingos, si Dios lo permite, de febrero, yo quisiera compartir algo vinculado a la misión, una iglesia para su misión, y en algo que va a servir de instrumentalidad para llevar adelante la misión. Si yo les pregunto a ustedes qué es el ADN, gracias a Dios que está puesto en abreviatura en las iniciales del inicio, porque la D quiere decir una cosa muy alocada, desoxirribonucleico quiere decir, ¿no? Acá hay muchos estudiantes. Pero para las cosas cotidianas, ¿qué quiere decir el ADN? Por ejemplo, si yo te digo, tu hijo tiene tu mismo ADN. Qué bueno, que bien nos suena, ¿no? Somos partícipes. Ayer fue el cumpleaños de mi segunda nieta, cumple en realidad hoy, y ella tiene características de la abuela de mi suegra, o sea, sería de su bisabuela, los ojos iguales, ¿no? Por supuesto que a veces heredamos a nuestros padres o le heredamos a nuestros hijos cosas que son negativas como la alergia y tantas otras cosas, ¿verdad? Pobrecito. Bueno, pero el ADN de la Iglesia de Cristo viene a ser los genes que reproducen en un ser vivo las características del ser que transmite la vida. Entonces, no solo nosotros transmitimos vida natural, pero Jesucristo al entregar su vida por nosotros nos ha transmitido vida sobrenatural y también tiene genes. Vamos a hablar, diríamos, perdonen la manera que yo me estoy expresando, pero hay una manera de explicar que también la transmisión de la vida sobrenatural tiene las características de aquel que la engendra. Eso lo dijo Pedro. Él dijo, Pedro en el capítulo 1, verso 4, que somos participantes de la naturaleza divina. Eso no quiere decir que seamos dioses. Calzaría justo con todas las ideas alocadas que hay con la nueva era. Pero de ninguna manera los conceptos cristianos coinciden con la nueva era. Entonces tenemos que ver esto del ADN. O sea, la generación de discípulos que tuvo lugar en el comienzo de la iglesia cristiana, donde se debió transmitir a la próxima generación, y lo hicieron, este ADN, por alguna razón que yo presumo que es prácticamente un error humano, en el medio se fue desdibujando lo que hoy llamaríamos el discipulado cristiano. Y a veces tenemos ideas muy disímiles, encontradas y contrapuestas, de qué es el discipulado y hasta cuándo practicarlo. Por eso yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes, no me contesten, pero piensen, por favor, ¿cuántos de ustedes se consideran creyentes? No lo manifiesten, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes piensan que son discípulos? Y algo para reflexionar también, ¿es lo mismo creyente que discípulo? Bueno, precisamente no. Vamos a buscar entonces en la Biblia, no me voy a pasar del horario, que sean tranquilos, vamos a buscar en Juan, capítulo 1, en los inicios del discipulado cristiano o de Jesús, porque luego de la cruz nació la iglesia de Cristo y entonces podemos hablar de discipulado cristiano. Pero siempre hubo alguna especie de legado de una generación a otra, lo que hablamos de este ADN. Y los discípulos que Jesús llamó, diríamos los que tuvieron el colegio apostólico de 12, el registro bíblico solamente da detalles del encuentro, del inicio de esa tarea de 6. Los demás no sabemos. Por ejemplo, de Judas no se sabe cómo fue su llamado. Pero de ahí en que sí hay, por eso lo voy a leer ahora, es sobre Pedro. ¿Qué pasó? Cuando Jesús inició su ministerio, la figura rutilante del mundo de la fe se llamaba como Juan el Bautista. Era un predicador fogoso, efusivo, se vestía extrañamente, con piel de camello, tenía una dieta alocada, comía langostas y miel silvestre, y predicaba en las afueras. ¿Se acuerdan? En el río Jordán ahí bautizaba gente. Y el movimiento inicial de este hombre era mucho mayor
en los comienzos que lo que representó Jesús. Y algunos de los discípulos que fueron de Juan el Bautista se traspasaron a Jesús. Este es el episodio en Juan capítulo 1, verso 35 al 42. No voy a leer todo, pero sí voy a señalar algunas cosas. Dice que ahí en la escena está Juan y 2 de sus discípulos. Y se toparon, como dicen los cordobeses, se toparon o se encontraron con Jesús que andaba por ese lugar. Y ahí fue donde Juan repite esa expresión bíblica tan cierta, tan certera, y que lo hacía público: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Dice aquí Cordero de Dios, no dice, eso lo dice la predicación, ¿no? Así que empezó a llamar la atención Jesús, y hubo una pregunta que hizo Jesús: ¿qué buscáis? ¿Qué buscan ustedes? ¿Qué buscan? Hasta ahí acuérdense que Jesús no era conocido, y le dicen rabí, maestro, y aquí quiero que presten atención porque de alguna manera Jesús va a representar una nueva escuela de discípulos que todavía estaba, diríamos, en ideas. Jesús desarrolló la mayor parte de su tiempo, su trabajo ministerial, en una región muy pobre. Se llamaba, ¿cómo se llama? Galilea, por eso le dicen el maestro de Galilea. Nazaret estaba en Galilea, pues es Jesús de Nazaret. Y en esa región, por más que ustedes busquen en aquel tiempo, no hay universidades, así que ¿cómo era la gente en aquel lugar? Sin formación académica, no había mentes brillantes, porque la mayoría ejecutaba oficios que tenían que ver con la pesca, con la agricultura, y de ese grupo de pescadores y de campesinos, Jesús se proveyó por lo menos de casi el 100% de sus discípulos. Solamente uno se piensa que, a mi parecer, que no era de ahí, que era Judas Iscariote, porque Iscariote viene de Isquiriot, que es una aldea del sur, y Galilea es el norte. Pero quiero que recalemos, el verso 41 dice: este halló primero a su hermano Simón, que este es Andrés, este fue el que hizo el contacto para que Pedro llegara a conocer a Jesús. Y le dijo Andrés a Pedro, una gran declaración: hemos hallado al Mesías. Pero lo interesante es que cuando Pedro, hasta ahí era Simón, yo estoy diciendo Pedro, pero era Simón, hijo de Jonás. Simón es la deformación de la palabra Simeón, pero como estaban influidos por el mundo helénico griego, se había deformado la palabra. Pero lo interesante es que cuando fueron frente a frente, establece la primera razón por la cual Jesús inaugura esta escuela de discipulado, porque cuando lo tiene de frente, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Fíjense que no sé si le habían dicho quién era, pero él lo sabía. Y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿no? Ahí tienen abajo la Biblia que de la palabra piedra en arameo y en griego respectivamente, Cefas y Pedro. Quiere decir que de los primeros materiales que Jesús utilizó para hacer su obra, a lo mejor en el mundo actual buscaríamos gente brillante, elocuente, vaya a saber cuántos títulos tenga en alguna universidad de acá o de Estados Unidos, de Europa, donde tienen prestigio. Ustedes saben que la mayor parte de las universidades de Estados Unidos fueron fundadas por evangélicos para formar pastores. Con el tiempo se hicieron facultad de medicina, de derecho, etcétera, etcétera. Lo cierto es que estaba allí Jesús frente a esta persona, llamado Simón, y le establece allí el desafío que implica cambiar de personalidad. Porque le dice, era muy común en el mundo antiguo que los nombres tendrían un gran significado. Hoy día nos fijamos en la etimología y bueno, ponemos nombres lindos o los padres de hoy, pero en aquel momento tendrían que tener un significado que tiene que ver con el carácter. Esto ya era viejo, ¿se acuerdan? Aún lo hacían los imperios paganos. Al gran profeta Daniel, ¿se acuerdan cómo se llamó? Cuando lo tomaron cautivo, Belsasar. Y Ananías, Misael, y bueno, y le llamaron Sadrach, Mesach y Abednego, etc. Y lo cierto es que también es una práctica del Nuevo Testamento, porque cuando Jesús, ya resucitado, llama a Saulo, su nombre posterior fue Pablo. Muy bien. Así que, pero acá hay toda una implicancia, porque acá dice Jesús, tú eres Simón, pero dice, y emplea el futuro, tú serás llamado,
Cefas, o sea, Pedro. Aún en el final de las entrevistas que tuvo Jesús con este hombre llamado Pedro, en el mismo capítulo 21 de Juan, ahí que estaba medio cabizbajo Pedro por sus claudicaciones, Jesús en el diálogo le dice, Simón, hijo de Jonás, todavía. Porque su personalidad, la esencia de la existencia de lo que llamamos hoy discipulado, es para ayudar a otra persona a hacer aquellos cambios que solamente Dios y la persona pueden determinar para que se establezca las cualidades de la nueva vida, la nueva vida. Uno dice, ¿qué gente busca a Dios? Si uno se fija en lo que expresó Pablo, miren, no nos hace ningún bien escuchar esto, pero la Biblia lo dice. Dice que Dios escogió lo necio del mundo. O sea, señor necio, señora necia, señor necio, Dios me escogió a mí. Dice, para avergonzar a los sabios, lo débil, señor débil, señora débil, fuiste escogida por Dios para avergonzar a lo fuerte. Y también nos llama ahora con una palabra muy dura, dice lo vil. Así que señor vil, señora vil, señor vil, fuimos escogidos por Dios. Y dice, y lo menospreciado, aquello que no se tiene en cuenta, aquello que tiene menor valor de lo que tiene, escogió Dios. Uno dice, paremos un poquito la cosa. Entonces quiere decir que Dios no le interesa o no tiene en cuenta la sabiduría, no tiene en cuenta el abolengo, la fortaleza, ni la nobleza. Bueno, no son necesarias para ser discípulos de Cristo. Y precisamente Jesús encontró que él estaba en un medio muy humilde, muy pobre, en medio de aquellos campos de aquel tiempo, y no estaba en la excelsa Jerusalén, donde estaban los grandes señores que habían estudiado tanto, que sabían la Biblia de memoria, lo que era Biblia hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué está buscando el Señor Jesús? Está buscando no cerebros que dictaminen lo que hay que hacer en el mundo, sino personas que estén dispuestos a seguirlo. Y entonces aquí, el primer encuentro que hay entre Pedro y Jesús es un desafío al ser, al cambio de carácter. Y eso es lo que pretende el Señor cuando establece no solamente en los evangelios, sino más adelante en sus cartas apostólicas, establece la razón de ser del discipulado. Es un trabajo artesanal. Muchas veces la Iglesia de Cristo piensa que vamos a ahorrar trabajo, nos va a dedicar a las multitudes, y Jesús, una de las veces que tuvo una multitud gigantesca delante de él, es un registro bíblico, está en Juan 6, tenía todos allí, Jesús sí, otro no, Jesús sí, otro no, queremos comida gratis, esto está bárbaro, continuemos con Jesús. Y Jesús utilizó una estrategia antimotín. Allí estaba la gente toda enfervorizada y empezó a hablar de la naturaleza espiritual de su reino. ¿Cuántos quedaron? Casi no queda ninguno. Porque en el medio, Jesús dice, ¿y ustedes, a los 12 que había establecido, también quieren irse? Y Pedro dice, no, ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que antes de la misión, antes de la acción está el ser. O sea, antes de la acción está la transformación. Palabra que está muy usada también en lugares claves de la Biblia. Dios nos ha convocado a ser transformados. Estos genes, estas características presentes en la cualidad distintiva de la vida sublime de Jesús, pueden estar en práctica reproducción en la vida humana. El carácter que Jesús formó aquí en la tierra o mostró eran las cualidades de una persona sin igual, un modelo. Uno dice, bueno, es Él. Bueno, Él sí pudo, ahora yo no me pidan eso a mí. No, sí, Dios te pide eso a vos porque quiere que reproduzcamos su vida en nosotros. Y ¿cómo puedo hacer eso si yo tengo tantos elementos para estar en contra de todo eso? Como leíste recién, yo soy parte de lo vil, de lo débil, de lo menospreciado. ¿Cómo voy a ponerme en la categoría de replicar la imagen de Jesús? Pero la Biblia enseña de tapa a tapa, especialmente en el Nuevo Testamento, no de tapa a tapa, pero por lo menos en el Nuevo Testamento, de que es una tarea posible, porque Dios utiliza herramientas sobrenaturales. Sé que es difícil a veces entenderlo, porque a veces muchos de nuestros cambios tienen que ver con esfuerzos humanos, pero Dios nos convoca a ser
transformados, transformados. ¿Para qué quiere Jesús que le sigamos? ¿Para qué quiere Jesús que le sigamos? Para que Él reproduzca o produzca las transformaciones que necesita nuestra vida. Hay como una guerra interna entre todo aquello que representa mi vida antes de la cruz de Jesús y todas las herramientas y gracias y bondades y dones que Dios me ha otorgado al conocerle. ¿Y cómo se producen las transformaciones? En la medida que yo me veo un modelo exterior, el modelo perfecto de Jesús, y Dios ha indicado un agente interior, que es su Espíritu Santo, para modelarme. Se cuenta, bueno, uno de los más grandes artistas que dio la humanidad, se llamó Miguel Ángel Buonarroti. Él era de Florencia. Y dicen que él es un genio, tanto que él se sobresale por ser escultor, pero también fue pintor. Pintó la Capilla Sixtina, que es una de las reliquias de la humanidad. Y dice que una de las estatuas que estuvieron, él hacía para acontecimientos las estatuas. Un día hizo 6 para la muerte de un papa, Juliano II. Y dice que estas eran muy extrañas, estas seis estatuas. Se llamaron Los Esclavos. ¿Y saben qué era? Era toda una plataforma de mármol que había sido labrada por él, y como que la figura del esclavo emergía de ese bloque de mármol, pero parecía que hubiera sido una escultura inconclusa. ¿Por qué? Era el gran debate que todavía sigue, porque como ella se murió hace 500 años, no le podían ir a preguntar. Pero con el avance de los descubrimientos modernos y analizando más la obra de las esculturas eran pulidas a su término. Y estas esculturas estaban pulidas. Quiere decir que Miguel Ángel, como un avanzado de su tiempo, quiso expresar como que esa figura había estado atrapada, esclavizada en ese bloque de mármol y estaba emergiendo. Y entonces un día le preguntaron a él cómo hacía semejante genio para cincelar sus obras. Y él decía que ponía el bloque de mármol delante de sus ojos. Ojo que para nosotros no va esto es para él, ¿no? Ponía el bloque de mármol delante de los ojos, pensaba, pensaba, pensaba. Y finalmente agarraba las herramientas, los cinceles y empezaba a trabajar. ¿Y sabe qué dijo él? Mi trabajo es sacar todo lo que sobra. Qué fácil, ¿no? Él lo hacía fácil. Bueno, en la tarea del discipulado, que a veces en nuestras vidas es suspendida, porque bueno, pensamos que ya llegamos al lugar máximo que podemos llegar, pero siempre hay más, siempre más, siempre hay más. El lema de Dios es, si pudiera decirlo a lo mejor en un lenguaje así, diría, Carlos, José, Pedro, Miguel, Ana, Josefa, lo quien sea tu nombre, mi trabajo es sacar de tu vida todo lo que sobra. Yo estaría acá minutos, hablando de todo lo que me sobra todavía. Porque la tarea de Dios es continua. Por eso decía San Pablo que él miraba como un espejo la gloria del Señor y era como era transformado de gloria en gloria. Utiliza un lenguaje que tal vez para el momento de hoy es como un poco excelso, pero estaba diciendo, mientras yo me miro en el lenguaje más sencillo, yo miro al Señor y miro de tal manera que esa mirada tiene un efecto determinante en mi vida. Y esa mirada hacia esa excelsa carácter que Él tuvo produce un cambio constante. Y Él lo produce, no es que yo me esfuerzo por hacerlo, por esas transformaciones. Por eso San Pablo iba a decir más adelante en el tiempo, en Romanos capítulo 12, verso 2, en la versión popular, que es muy buena como está traducida, dice, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir o de actuar. Ahora, Jesucristo, cuando Él deja este mundo en forma física para dejar la tarea del Espíritu Santo que la continuara, reúne a los suyos en más de una oportunidad y en cada evangelio y en el libro de los Hechos capítulo 1 deja establecido lo que se recordó allí en la conferencia misionera,
que el Señor mandó a su iglesia no a ser creyentes, sino a ser discípulos. Cuando Él se presenta, y más detallado está en el Evangelio de Mateo, Él dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, en base a ese poder que yo tengo, vayan y hagan discípulos, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas, ¿no? Y luego termina con la gran promesa, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Así que creer es el primer paso. Ahora, volviendo a la idea de Pedro, ese primer encuentro que tuvo con Jesús, hasta ahí, imagínense un tosco pescador con poca escuela sobre sus hombros. Ahora dice, qué sé yo lo que me dijo este hombre, me dijo que me va a cambiar el nombre, pero después no sé más nada. Y no había una determinación en Pedro para decir, sí, estoy de acuerdo, me adhiero a esa idea. Y dice la Biblia, en Lucas capítulo 5, que Jesús, posteriormente a Juan 1, cuando dijo ese llamado al ser, en capítulo 5, Jesús está predicando y dice, bueno, veo que lo más conveniente para que la gente me escuche es pedir una barca prestada y predicar de la barca, usando los elementos de la transmisión acústica, para que toda la gente escuchara. ¿Y a quién se la fue a pedir a la barca? A Pedro. Pedro estaba con mucha rabia ese día. Había estado toda la noche pescando y ni una mojarrita había sacado. Así que lo único que tenía que hacer era trabajo en vano, porque estaba lavando las redes para que no se pudrieran. Encima que no sacó nada, el trabajo, trabajar cuando vos tenés mucho pescado en tu bolsa, lavar las redes, bárbaro, pero si no te fue bien, estaba chinchudo, diríamos hoy. Jesús predica. No dice de qué predica. Y de repente, para devolver o pagar el alquiler de la barca, le dice a Pedro, Pedro, anda a pescar, boga mar adentro. Y Pedro dice, podrá saber mucho, habrá pensado, podrá saber mucho de cosas espirituales, pero de pesca, ¿qué es eso? Yo. Y entonces, bueno, dice, pero ya que me lo pedís, o sea, refunfuñando, dice, voy a hacerlo. Porque por la pesca, en la noche pescaban, porque los peces suben hacia la superficie y son fáciles sacarlo. Pero cuando está el sol, buscan la profundidad y entonces tenía la ley natural, Pedro. Pero Jesús tenía la ley sobrenatural. Así que se produce una pesca milagrosa. Y fíjense que Pedro es conmovido no por la prédica de Jesús, sino por la acción de Jesús. Allí en Lucas 5, Pedro tiene conciencia de su indignidad. Tienes un sentido profundo de dignidad y de vileza, como cantábamos recién el himno Sublime Gracia, que fue hecha por un tipo, por un hermano nuestro, que era traficante de esclavos, hizo las 1001 en contra de Dios. Sin embargo, su gracia lo convocó. Y ese día, ese milagro, sabía Jesús que esa acción determinante iba a ser más poderosa aún que la palabra porque su receptor estaba cerrado, no porque Jesús había predicado mal, sino que él estaba pensando en la noche y Jesús lo llamó la atención. Y allí se inicia la tarea del discipulado. En Juan capítulo 3 encontramos que Jesús confronta con otra escuela de discipulado. ¿Quién la encabezaba en ese momento? Tal vez era uno de los exponentes, se llamaba Nicodemo. Y dice allí, eran dos escuelas que se cruzaban en un día, en una noche, porque fue de noche. No era una escuela distinta de enseñanza ni de pensamiento, porque ambos tenían como base la palabra de Dios. Pero ¿en qué confrontaban? ¿En qué estaban separadas? En su instrumentalidad. Y eso es lo que quisiera ver estos domingos, me quedan 5 minutos, pero estoy introduciendo el tema, en estos domingos de febrero, de preguntarnos en qué diferían la escuela que Jesús estaba fundando, que la cual somos parte o debemos ser parte nosotros, y la escuela rabínica. El primer elemento determinante que los distinguía y los diferenciaba era en la selección. Pero vamos a pasar el que sigue. La selección. ¿Por qué? Los rabinos tenían discípulos que se le acercaban y le decían, señor rabino, ¿puedo inscribirme en su escuela y ser parte de su enseñanza? Había otros requisitos, hasta cobraban, pero eso lo vamos viviendo. Entonces así la persona se afincaba. Posiblemente esto es lo que pasó con Saulo de Tarso cuando se encontró con el famoso Gamaliel, aquel hombre distinguido y que sabía tanto de la palabra, ¿no? Pero tenía escasa realidad de vida.
Pero Jesús hizo lo contrario. Eligió a las personas. Y ahí está la pregunta. ¿Y para qué? ¿Para qué los eligió? Para dar testimonio de su vida en forma oral y escrita. ¿Por qué? Porque algunos de sus discípulos fueron que escribieron los evangelios. Juan, por ejemplo, fue apóstol y escribió un evangelio. Y Mateo, otro que el Señor convocó para ser parte del grupo de los 12, también fue el que dio testimonio escrito. Y fíjense, parece petulante la frase, para que completaran su obra. Por supuesto, la obra de la salvación está completa. ¿Qué es lo que falta completar? Es que la verdad de Dios, que debe ser revelada, como dijimos, este ADN, y transmitida de generación en generación, debe encontrar personas fieles para que transmita la realidad original. Dios se vale hoy de nosotros, no tiene otras manos que las mías y las tuyas. No tiene otros ojos que los tuyos y los míos. No tiene otros pies que los tuyos y los míos. No tiene otro bolsillo que los tuyos y los míos, para que su obra progrese aquí en la tierra. Marcos dice, ya haciendo un resumen, yo recién leí momentos de diálogo pequeños, pero cuando son establecidos los 12, dice que él pasó toda la noche orando. Eso es como lo presenta Marcos, capítulo 3. Y Marcos dice allí que llamó así a los que él quiso, 3:14, y vinieron a él. O sea que Jesús no se ocupó de programas. No se ocupó de programas, que es lo que indicaría, tenía tanta gente interesada, hagamos programas que la gente se adhiera. Y Jesús empezó por la cosa diferente. Él quería llegar a las multitudes, pero partiendo por el individuo. Nosotros queremos llegar al individuo partiendo por las multitudes. Pero es diferente al programa del Señor. Por eso es que cada vez que vemos en la Biblia su plan, tenemos que pisarnos algún callo de cierta tradición, manera, forma de pensar humana, y acomodarnos a lo que el Señor quiere. Porque Él llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. O sea que Jesús estaba con la preparación artesanal de personas. Yo le voy a hacer para ir terminando, una frase que leí hace como 25 años, pero todavía me acuerdo, y es la siguiente. No es un verso de la Biblia, pero es una frase para pensar sobre el discipulado cristiano. Cualquiera puede ver la cantidad de manzanas que hay en un manzano, pero muy poca gente puede ver la cantidad de manzanos que hay en una manzana. Repito. Ya algunos lo pescaron, pero repito. Cualquiera puede ver la cantidad de manzanas que hay en un manzano, pero muy pocos pueden ver la cantidad de manzanos que hay en un manzano. Hermano, en una manzana. Estaba atenta, Isla, muy bien. Y debemos, esto no es ningún versículo de la Biblia, pero resume la filosofía del Señor. Para terminar, quisiera contarles una pequeña anécdota de un antiguo pastor. Nosotros cuando éramos chicos leíamos o veíamos películas, ¿se acuerdan los que son de mi edad, Los viajes de Gulliver? Bueno, el autor de Los viajes de Gulliver se llama Jonathan Swift, como el Swift acá en Villa General Galvez, donde trabaja hermana. Y este Jonathan Swift dice que tenía un perro. Es tonta la anécdota, pero cuando yo lo escuché, me pegó muy fuerte. Entonces dice que Jonathan Swift le decía al perro, perrito, anda para allá, como hacemos nosotros, los que tienen mascota, ¿no? Perro, vení para acá, anda para allá. Y dice que a veces el perro le parecía bien, el perro de Jonathan Swift, de obedecerlo, e iba a obedecerlo entre comillas. Porque Jonathan Swift dice que a veces el perro no se le ocurría hacer lo que él le decía como patrón, como dueño, y se quedaba. Entonces él dice, en realidad, no hay obediencia en mi perro, hay coincidencia. Entonces la enseñanza a veces cumplimos con lo que Dios nos pide, muchas veces en la vida cristiana, porque estamos de acuerdo con Dios. No porque creamos que lo que Dios dice es lo mejor para nuestra vida. Un ejemplo más real, tan real digo como el anterior. Los que nos hemos criado en una generación de la década de 60 y 70 o 50, la sociedad de aquel tiempo tenía muchas cosas parecidas a lo que se deriva de la ética cristiana. Su concepto del matrimonio era prácticamente general,
coincidía con las normas bíblicas. El concepto de la sexualidad prácticamente coincidía con los criterios bíblicos. Hoy día, estas dos cosas, olvídate. El derecho a la vida, el aborto, era algo que inexplicable. Hoy día está todo en discusión. Entonces podemos, usando la ilustración de Jonathan Swift, la sociedad de aquel tiempo no es que era cristiana, simplemente coincidía con Dios. Y a veces en el ejercicio de nuestra fe, nosotros como cristianos, hacemos aquellas cosas que nos gustan, y está bien, pero tenemos que preguntarnos, ¿hacemos esto en obediencia a Dios o por coincidencia? Miren que hay una diferencia muy grande, ¿eh? ¿Coincidimos con Dios o obedecemos a Dios? Hay una gran diferencia. O dice, pero ¿qué diferencia hay? Más o menos parecido. No es parecido. En la misión de Dios, cosa en la que estamos tratando de iniciar una reflexión, para que tengamos efectividad, eficacia, que se cumpla el propósito original, o sea, ese ADN del comienzo, hay que hacer lo que Dios dice, pero como Dios lo dice. No hay otra alternativa. Así que la invitación para este tiempo de reflexión de febrero es que nos preguntemos todo, inclusive yo, en primer lugar, ¿coincido con Dios u obedezco a Dios? No son iguales. Que Dios nos bendiga entonces, para que en este tiempo del verano, que parece que no tenemos más que pensar en estar refrescos, que podamos acelerar nuestras neuronas espirituales y detectar el ADN si es el correcto, que fue transmitido de generación en generación, o en el medio hubo interferencia y si está en necesidad nuestra vida de ajustarnos al plan de Dios. Nos ponemos de pie, dando gracias a Dios por estar en su casa, adorando su nombre, recibiendo su palabra, a la cual agradecemos al Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu plan perfecto de salvación. Pero acompañando tu plan perfecto de salvación, hay un plan de trabajo a lo cual has invitado a tus hijos a llevarlo. Primero hemos sido llamados a hacer con ese, y luego hemos sido invitados por ti, Señor, a hacer. Señor, sabemos de que hay una gran diferencia entre usar nuestros modelos de trabajo y usar el tuyo. Ayúdanos, Señor, aunque vaya contra nuestras propias ideas, a reflotar el ADN correcto que tu palabra indica para que podamos hacer lo máximo para ti. En el nombre de Jesús, despídenos en tu paz para disfrutar de una semana de trabajo, de reflexión y de servicio hacia otros. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.